De verdad que para nosotros es un privilegio, una vez más les comento, de parte de todo el equipo de Visión al Mundo España, Madrid, que usted pueda conectarse con nosotros el día de hoy. También, bueno, un saludo especial a los que nos escucharán a través de las redes sociales. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para su vida. El día de hoy nuestra hermana Yurani López estará compartiéndonos un tema que tiene por título Busquemos el reino de Dios. Y sin más preámbulos, pues quedamos en tus manos, Yurani. Bueno, no es casualidad, yo misma, justamente ayer me llamó la atención, decía, bueno, no sé si fue la última vez que compartí la palabra con ustedes o fue una de las últimas, hablamos también del reino de Dios. Y esto yo considero que no es casualidad, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios estuvo ministrando mi vida durante esta semana en un curso y la anterior con referente a esto. Tenemos un gran tesoro como lo compara la Biblia, que es lo que es el reino de Dios, y lamentablemente no le damos el valor. Muchos de nosotros, no voy a generalizar pero muchos de nosotros no le damos el valor que tenemos nosotros, que Dios nos ha otorgado en el momento que confesamos su nombre. Vamos a basar esta palabra en Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Yo creo que también en el caso de muchos de ustedes, llegaron a escuchar muchísimas veces este versículo en medio de una predicación o en medio de algún amigo, compañero o hermano en Cristo que les decía en medio de una necesidad o alguna angustia o desesperación en cuanto a algo material, porque parece mentira, pero lamentablemente eso es lo que a veces más nos mueve, ¿no? Lo que son las cosas materiales. Y muchas personas a lo mejor nos dijeron, eh, tranquilo chicos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura. Entonces, muy ligeramente lo decimos, pero ¿cuántos de nosotros podemos saber a ciencia cierta qué, qué valor o qué importancia tiene este versículo o o lo que verdaderamente Jesús nos quiso decir con esta palabra? Fíjense, Él nos dice aquí, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué entendemos nosotros por reino? Que lo hablamos la última vez que compartí la palabra con ustedes. Nosotros dijimos que la llave del reino era Jesús. Y no lo digo yo, ni lo dijimos, sino que la palabra así lo dice. El reino, la llave del reino de Dios es Jesús. Con él podemos entrar, perdón, la llave del reino de Dios es el confesar a Cristo, pero a través de Jesús, que es la puerta, entramos al reino de Dios. Todos tenemos ese privilegio de entrar al reino de Dios. El reino de Dios tiene relación con gobierno, con gobierno. Solamente que la diferencia es que en un gobierno es un presidente, ¿verdad? Mientras que en un reino es el rey, es un rey, ¿sabes? Entonces cuando nosotros nos sujetamos a ese reino, cuando nosotros vemos, no de corazón o de oídas o de boca decir, mira, Jesús es mi rey o Dios es mi todo mi ser o mi creador o mi dueño o como le queramos llamar, solamente de boca no, pero cuando nosotros lo internalizamos y no solamente hablamos y lo decimos, sino que también lo demostramos con nuestras obras o con nuestra manera de vivir. Entonces ahí definitivamente, no solamente a las personas ni a nosotros mismos, sino a Dios le estamos mostrando que realmente nosotros estamos dentro de lo que es el reino de Dios. Muchas personas piensan, mis hermanos, que el reino de Dios es el haber confesado a Cristo, haber confesado a Jesús, bueno, es mi único y suficiente Salvador, ya yo soy cristiano, ya yo voy a la iglesia, de vez en cuando me memorizo uno que otro versículo, y no, mis hermanos, no les voy a decir que es tan sencillo como esto, no, yo diría todo lo contrario, no es tan difícil como eso. ¿Por qué? Porque pues, muchos pensarán, bueno, si Dios no me ayuda, si Dios no me suple, si Dios no, entonces está claro que yo no soy un hijo de Dios, no soy merecedor del amor de Dios. Dios a mí no me suple, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa creencia, mis hermanos, que es a través de solamente confesar a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros confesamos a Cristo en nuestros corazones, entonces, perdón, cuando nosotros confesamos a Cristo con nuestra boca,
y lo creemos con nuestro corazón, entonces para eso somos salvos, porque la palabra de Dios lo dice, mi hermano. Cuando confesamos a Cristo somos salvos, pero no solamente Dios nos promete la salvación, que es bastante, mi hermano, porque allí vamos a pasar juntamente con todas las personas que hayan confesado a Cristo la eternidad y en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Pero Dios también nos prometió, juntamente con eso, Dios nos prometió, mi hermano, muchísimas cosas para el disfrute o para vivir en plenitud en este plano terrenal, mi hermano. Para vivir en este plano terrenal nos dio muchísimas promesas, pero juntamente con esas promesas hay ciertas advertencias. Entonces no pensemos que solamente por el ser cristiano, por ser ya hijo de Dios, que es bastantísimo, ya solamente con eso nosotros seremos, estaremos en el reino de Dios. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en Mateo 16, del 13 al 17, cuando cuando Jesús estaba entrando a la región de Cesarea, de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías, o unos dicen que son algún profeta. Pero le dice Jesús, ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo, y dice cuando dice Jesús, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que en el momento que a Pedro se le es revelado quién es el Hijo de Dios, entonces continúa diciendo el versículo 19 del mismo Mateo 16, en el versículo 19 le dice Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré la llave del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le fue mostrado que Dios le reveló que él era el Hijo de Dios, ¿sabe? Y él le entregó, primeramente, ¿qué significa esto? Le entregó la posibilidad de entrar al reino del cielo, le entregó la llave, que la llave es autoridad. Luego sigue diciendo Jesús, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué le está dando juntamente con la entrada al reino de Dios? Autoridad. Esa autoridad que nos fue dada. Mis hermanos, no tomemos en poco lo que es la entrada al reino de Dios. ¿Por qué digo no tomemos en poco? Porque a veces por desconocimiento, mi hermano, nos perdemos de la gran bendición que tenemos nosotros acerca de recibir el reino de Dios en nuestras vidas. Lo hemos recibido en el momento que recibimos a Jesucristo. Hemos recibido las llaves, la entrada al reino. Pero lamentablemente vivimos como esa historia que contó una vez nuestra pastora Yari, que dice que había un elefante amarrado, chiquitito, pequeñito, amarrado de una silla. El elefante fue creciendo, 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 pero ya como estaba mentalizado, tenía la mente aquí de lo que era la esclavitud. El elefante creció muy, pero muy, muy grande. Y el elefante, como sentía la cabullita amarrada de la silla, no se movía, porque pensaba que el peso de la silla le iba a ser imposible movilizarse. Entonces la mentalidad, mis hermanos, con razón las palabras de Dios nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, porque ya no somos hijos del mundo, no somos hijos de perdición, somos hijos de Dios. Y por tal razón ya hemos tenido acceso a la entrada al reino de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no pensemos que el buscar primeramente el reino, buscar, que ya significa diligencia, hacer, buscar, tratar de encontrar lo que es el reino de Dios, si ya Dios nos dio la capacidad para hacerlo. O sea, diríamos, bueno, buscar el reino, buscar, Dios mío, no, eso tengo yo que estudiarme, no sé cuántos años de teología, tengo que leerme las Biblias, yo no sé cuántas veces me la iré a leer. No, yo tengo que hacerme pastor o hacerme profeta, ¿no? Para yo poder buscar, encontrar lo que es el reino de Dios, tengo que hacer todo eso, mis hermanos. Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos tener la capacidad de hacer las cosas y vivir conforme a lo que Él como Él desea. En segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, que esto va a confirmar lo que les estoy diciendo, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó
por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitemos para vivir como Él manda. Pero esto no se refiere a las cosas materiales o a las cosas agradables para nosotros vivir una vida como Dios quiere que nosotros vivamos una vida en plenitud, que una vida que podamos disfrutar todo aquello que Él nos ha. Pero en este versículo se refiere a que las cosas que Él demanda en su palabra, Él nos ha dado ya la capacidad para hacerlo, mis hermanos. Y de una manera pero muy fácil en la medida que nosotros estemos cerca, muy arraigados al Padre, al dador de todas las cosas, mis hermanos. O sea, no se trata, no es magia, mis hermanos. No es magia que porque hayamos confesado, porque seamos hijos, entonces las cosas van a venir a nuestra vida de manera no. Tenemos que nosotros hacer solamente una cosa, mi hermano, dar un paso de fe. Tenemos que dar un paso de fe. En el momento que nosotros damos ese paso de fe y buscamos el reino de Dios, ¿a través de qué? A través de su palabra, a través del reconocimiento de que quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo Jesús aquí en la tierra, por quién lo hizo. A través de ese reconocimiento, mis hermanos, que está escrito en la palabra, porque más fácil es imposible, está escrito en la palabra, en ese manual de vida, nosotros podemos ser capacitados para buscar, mejor dicho, para encontrar el reino de Dios y su justicia. Fíjense lo que dice en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aquí estamos hablando una vez más del reconocimiento del Padre sobre nuestras vidas. Mateo 7:8. ¿Qué les había dicho yo? Aquí en Mateo 66:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Ve lo que dice Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y el que llama, se le abre. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios ya nos ha dado, nos ha capacitado, mi hermano, para todas aquellas cosas que nosotros necesitemos para el cumplimiento o para entrar o para disfrutar del reino de Dios y su justicia. Entonces, todo lo vamos a hacer, todo es posible para nosotros, mis hermanos, porque somos hijos. El reino de Dios no es el reino de Dios no es comida y bebida, como dice su palabra, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que no tenemos que nosotros enfocar nuestra mirada en lo que son las cosas materiales que ya Dios nos las ha suplido para el disfrute de esta vida, pero no verlas, no desearlas, no anhelarlas, no sufrir por ellas, porque ya están. Ver y estar nosotros simplemente enfocados en lo que Dios quiere para nosotros, en lo que el cumplimiento de nuestro propósito, que es lo verdaderamente importante. La palabra de Dios dice, no lo recuerdo ahorita en dónde está, pero que el reino de Dios es semejante a un tesoro. Dice que es semejante a un tesoro que una vez un hombre cavó, encontró un tesoro, fue, vendió todo lo que tenía y compró el terreno donde estaba el tesoro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el reino de Dios era la suplida de todas las cosas. Pero primeramente, el cumplimiento de nuestro propósito, mis hermanos, el suplir toda necesidad espiritual, el tener por heredad todo lo que Jesucristo conquistó en la cruz, básicamente, primeramente, digo yo, no es lo único ni lo más importante, pero de tanto que nos aquejamos, que es la salud. Eso nos pertenece por herencia. Pero muchas veces sufrimos y lloramos y pasamos horas y horas pidiéndole a Dios sanidad, sanidad, sanidad. Señor, mi Dios, le ha dicho, tú eres sano que por tus llagas, por las llagas de Jesús, nosotros somos sanos. Ya nosotros somos sanos, tenemos que creerlo, mis hermanos. Y que la voluntad de Dios sea sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando la voluntad de Dios viene a nuestras vidas, mis hermanos, cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, mi hermano, entonces todo aquello que nos suceda, llámese aflicción o llámese bendición, mis hermanos, todo aquello va a obrar para el bien de nosotros mismos, mis hermanos. Romanos 8:28. Eso va a obrar para el bienestar de nosotros, mi hermano, bueno o malo. ¿Y cuál es la diferencia? Entre el que no tiene a Jesús en su corazón, se pone las manos en la cabeza, piensa que ya nada tiene sentido. Pero el que tiene al Señor en su vida y en su corazón, la actitud es diferente. Hay una actitud de fe, una actitud de esperanza, una actitud de fortaleza, porque no somos nosotros. Tengo 2 manos, 2 ojos, todo igual que todos los demás, pero tengo algo que a lo mejor quizás otra persona no tiene, que es el poder
del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y que muchos los tenemos, mi hermano, pero lamentablemente lo encapsulamos. Lo encapsulamos, mi hermano, y no le damos la posibilidad al Espíritu Santo de obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no buscamos el reino de Dios, porque no reconocemos el reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios es nuestro, mi hermano. Tenemos la llave. Tenemos la llave que nos fue dada en el momento que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no usamos la llave, mis hermanos. No sé, me perdonen la comparación, pero es como tener un Lamborghini en el garaje de nuestra casa, Señor, y todos los días irnos caminando al trabajo, bajo un solazo, bajo un frío, y nos vamos, no usamos el coche porque creemos que es la gasolina o que se va a dañar, o sea, no, tenemos todo, mis hermanos, pero lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Qué es el reino de Dios entonces? No me refiero solamente, ya les dije cómo entrar al reino, pero ahora, ¿qué es lo que activa el reino de Dios en nuestra vida, mis hermanos? La obediencia. La obediencia de todas aquellas cosas que están escritas en su palabra. Gobierno terrenal, todo gobierno terrenal tiene sus leyes. Todo gobierno terrenal tiene sus leyes, mis hermanos. Y por ende debemos cumplirla para no tener ningún tipo de situaciones ni complicaciones en nuestro andar. Nosotros venimos de Venezuela, en la mayoría de los que estamos acá, venimos de Venezuela. En Venezuela teníamos unas leyes que más o menos suave, fuerte, lo que sea, son unas leyes totalmente diferentes a las leyes que están aquí en España. Pero aún como extranjeros debemos cumplir también las leyes de aquí, porque nos tenemos que regir por un gobierno que preside, valga la redundancia, un presidente. Pero el reino de Dios, nosotros nos tenemos que cumplir las leyes y estatutos, mis hermanos, que está aquí. Aquí están las leyes de Dios. Y no las vamos a cumplir, mis hermanos, como cumplimos las leyes terrenales que nos las imponen. Sí o sí debes hacerlo. Sino que nos las plantea el Señor con amor, y detrás de cada ley hay una promesa. Detrás de cada advertencia, digo advertencia porque si no la cumplimos lamentablemente hay unas consecuencias y unos resultados que no vamos a hablar de eso hoy. Pero sí, después de cada advertencia, de cada ley, de cada estatuto, de cada mandato, hay una promesa, mis hermanos. Y a eso le llamamos nosotros estar sujetos al reino de Dios. Porque todas las cosas vendrán por añadidura. Yo me sujeto a los mandatos, al gobierno, a los estatutos, a la ley de Dios, y todas las cosas me vendrán por añadidura. Es la forma. No es haber confesado solamente a Cristo, que ya tenemos la salvación. Es estar en obediencia, mis hermanos. Es quitarse las vestiduras viejas, la del viejo hombre, las vestiduras que vivíamos nosotros sumergidos en delitos y pecados, en oscuridad, en tinieblas, quitárnoslas y ponernos las blancas. Y obrar en pos de lo que Dios ha establecido en su palabra, mis hermanos. Y no hacerlo para que no te vengan las consecuencias, hacerlo por amor y obediencia a Él. A ese que te entregó las llaves, a ese que te va a hacer que todas las cosas vengan por añadidura. Y no solamente las cosas materiales, mis hermanos, ya como les dije, las espirituales primeramente, porque nos reviste. Nos hace ver, caminar y andar de una manera totalmente diferente que muchas personas que nos conocieron nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Mira, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde yo quiero irme? Háblame, ora por mí. Nos lo dicen, mis hermanos. Y nosotros no nos damos cuenta de ese exterior. Pero las tinieblas reconocen la luz. Amén. Y no solamente nos vamos a quedar en el reino de Dios, que ya les expliqué primeramente, a las llaves al confesar a Cristo. Luego a través de la obediencia, a través del amor, a través del reconocimiento de Dios como nuestro Padre Celestial, que podemos nosotros encontrar al reino de Dios. ¿Y cómo encontrarlo? Ya les dije ya que en 2 de Pedro 1:3 está toda la capacidad que nos da Dios para poder encontrar ese reino de Dios. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le podemos nosotros poner como justicia? Mis hermanos, justicia tiene que ver con todo lo bueno, con todo lo correcto, con todo lo que es justo.
Dice la palabra de Dios que nosotros debemos perdonar porque fuimos perdonados por Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros también debemos ser justos porque Dios nos ha hecho justicia. Dios nos ha justificado sin nosotros merecerlo, mis hermanos. Entonces debemos todo el tiempo caminar en justicia, en hacer lo correcto, lo que es bueno. Todo lo que Dios ha encomendado aquí, todo lo que hay en su palabra, en su estatuto, en sus leyes, es bueno. La voluntad de Él es buena. Es agradable porque nos produce, es placentera porque nos produce gozo, nos produce paz, nos produce todo eso, bienestar. Y la palabra de Dios, perdón, la voluntad de Dios es también perfecta. Es perfecta, no hay error en ella. Dios no se equivoca. Ay, no hubiera cumplido. No, esa palabra no la hubiese cumplido tú, porque a ti no, esa palabra le correspondía a que la cumpliera el pastor tal o el líder tal. No, mis hermanos, toda la palabra es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios y es perfecta, buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios está aquí, mis hermanos, que es un manual de vida. Nadie anda por la calle con la ley, la Constitución Nacional del tal país donde viva para poder cumplir. No, mis hermanos, pero Dios nos ha entregado este manual de vida para que nosotros hagamos conforme a su voluntad, porque Dios nos hizo salvos y Dios no se equivoca. Dios no te va a quitar la salvación después que te la dio, porque Dios no se equivoca. Él sabe que tú tienes tu salvación, que tú vas a estar en su presencia en la eternidad con Él juntamente. Mi hermano, la palabra de Dios dice también en Filipenses 4:19. Fíjense. Pues mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Y lo atesoramos y lo establecemos y decimos amén. Pero detrás de ese versículo, mis hermanos, ¿sabes qué hay? Pablo se siente gozoso de recibir como apóstol, como líder, como autoridad de los Filipos, toda dádiva de ellos económica, ofrendas, diezmos, todo le entregaban. De hecho, Pablo dice, parafraseando un poco en el versículo 18, Pablo dice, es que me sobra, es que tengo tanto, me han dado tanto que me sobra. Y le dice, y todavía tengo lo que me ha mandado con Epafrodito, creo que se dice. Él dice, todavía tengo lo que me mandaron con Epafrodito y no lo he usado. O sea, tengo en abundancia. Entonces, le dijo a los Filipos, pues mi Dios, reconocimiento, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice eso? Es como ya sabemos, antes de una promesa hay una advertencia, mi hermano, o algo, una ley, un estatuto que debemos cumplir. Debemos ser dadivosos, mi hermano. Debemos amar y dar en abundancia, con gozo y creyendo que lo estamos haciendo por obediencia al Padre y por amor a esa persona, a ese líder. Reconozco a ese líder, a ese pastor, a mi iglesia, para dar conforme a lo que Dios ha establecido en mi corazón, que muchas veces lo trancamos. No, me va a faltar, no, mejor le doy a mi hermanita, a mi amiguito, a mí esto, y después le daré a esa persona, o le daré a la iglesia. No es a la iglesia, es a Dios. No es a la iglesia, mi hermano, no es al pastor, es a Dios. Entonces, cuando diga mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme diga, ¿qué estoy haciendo? Estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy dando de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado a mí, para que otro pueda cubrir sus necesidades. De esa manera la bendición fluye, mis hermanos. No sé cómo estamos de tiempo. Vale, vamos a entrar en Segunda de Pedro 1, del 4 al 7. Fíjense, era desde el 5, pero lo puse el 4 porque me llamó la atención el anterior. No me encanta entrar en contexto lo que es la palabra como tal, para que esa palabra pueda darnos completo entendimiento, mis hermanos. No se guíen por un solo versículo, vean arriba y abajo, para que el entendimiento en medio de ese rema pueda hacer algo maravilloso en nosotros, porque todo es por el entendimiento. Por el entendimiento de la palabra podemos llevarla nosotros a nuestras vidas, aplicarla de manera correcta. Segunda de Pedro 1:4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar
en otra versión dice huir. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que el pecado no tiene parte en nosotros. El pecado no corresponde a nosotros. Ya nosotros hemos sido perdonados de todo eso, de esas cosas malas. Y dice aquí en lo que le estamos hablando, 2 de Pedro 1:4, dice que si Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar, o sea, ya hemos sido perdonados, tenemos que salir de allí. Comprate una casa, ¿por qué te quedas en la vieja? ¿Cuándo la entregas? ¿Cuándo vas a entregar esa casa vieja que no te pertenece y ya compraste una nueva, hermosa? Sal de allí. Si te compraste ropa nueva, ¿por qué te sigues poniendo las ropas viejas y sudadas y sucias que te sigues poniendo? Quítatelo, ponte la ropa nueva que te ha entregado, que te ha comprado tus padres celestial, esa ropa blanca, hermosa y brillante, póntela. Eres tú quien determina, porque si Dios te ha perdonado y tú sigues allí, me disculpa la expresión, pero la palabra lo dice, como un perro revolcándote en el vómito, entonces ya no es Dios que no tiene el poder. Eres tú que no has recibido el perdón, que no has determinado en limpiarte, salir de allí, sacudirte el polvo, quitarte la ropa, la inmundicia y colocarte nuevas ropas limpias. Entonces está en nosotros, mis hermanos. Ya Dios nos ha perdonado. Ya Dios nos ha sacado de esa oscuridad, de esas tinieblas, y nos ha llevado a la luz, al resplandor de su presencia, mis hermanos. Continúa diciendo el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que es aquí. Son los pensamientos, no solamente la vestidura, no solamente el reconocimiento del perdón de Dios en nuestra vida, mis hermanos, sino también los pensamientos. Ya no somos pecadores, ya no somos alcohólicos, ya no somos homosexuales, ya no somos perdonados por aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, mis hermanos. Cambiemos nuestra manera de pensar, mis hermanos. Cambiemos, huyamos de lo que éramos antes, porque ya Dios nos rescató, ya Dios nos ha sacado. Disfrutemos el reino de Él, disfrutemos todas sus promesas que son nuestras, que cuando no las tenemos o cuando no las experimentamos es porque nosotros estamos todavía con una mente de pecadores, estamos con la mente en Egipto, estamos con las ropas sucias. Y Dios tiene las ropas así en la mano de Él, brillantes, blancas, transparentes, nuevecitas. Y te tiene un lugar bello y hermoso, limpio, para que puedas andar en Él. Amén. Continuamos en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Entonces, yo les voy a leer este versículo. Precisamente por eso, esfuércense. Dice en alguna otra versión, pongan toda diligencia. Eso se llama determinación, mis hermanos. Dios no va a hacer lo más fácil y nosotros lo más difícil. Todo lo contrario, Dios va a hacer lo más difícil, nos perdona, nos saca de allí, nos pone acá y nosotros tenemos que dar un paso de fe. A eso se llama, pongan toda diligencia. Esfuércense. Yo no sé si ustedes de los que están aquí ahorita conectados usan el Google Maps. Cuando yo coloco el Google Maps, entonces yo me voy a dirigir al sitio que el Google Maps me dice. Pero si yo coloco el Google Maps y me quedo sentada en casa, no voy a llegar a ningún lado. Amén. Entonces, dice su palabra, por eso esfuércense o pongan toda diligencia, actúen, den ese paso de fe. Esos son sinónimos. Por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, a su entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Yo me di la tarea de buscar cada uno de lo significado, el concepto de lo que debemos hacer para nosotros aplicar esto inmediatamente, no mañana. Inmediatamente, cuando Jonathan nos despida, vamos a aplicar esto a nuestras vidas, mis hermanos. Solamente aplicar esto y vamos a tener un entendimiento. Les estoy hablando desde mi propio testimonio, mis hermanos. Quizás yo no estoy hablando de que necesidades fuertes que tenía yo, porque gracias a Dios me suple siempre. Siempre lo ha hecho, aún sin conocerlo. Pero sí, mi hermano, yo le estaba poniendo mucho enfoque, me estaba aferrando muchísimo al trabajo. Estaba trabajando horas extra. Le estaba robando tiempo a mi sueño. Le estaba robando tiempo al ministerio.
porque quedé con Jonathan y Grisel en reunirme con la pastora y no pude. No pude porque estaba trabajando y eran extras, no era mi trabajo como tal, mis hermanos. Fallé a mi compromiso, fallé a mi palabra y aún así tampoco le escribí a la pastora para decirle el por qué, ni a los muchachos tampoco. Eso me estaba robando la paz, estaba tratando de trabajar más por algo que yo sé que Dios lo tiene suplido, una necesidad que yo sé que Dios la tiene ya suplida para algo que viene pronto, ¿sabe? Entonces eso me estaba robando la paz, me estaba robando el gozo, entonces eso no provenía de papá. Y Dios habló a mi vida con esto, mis hermanos. Fíjense, cuando dice, lo primero que dice es añadir a su fe. Ya va, pero es que vamos a empezar por la fe, pero ¿y la fe dónde la consigo? ¿Quién te da la fe? La fe te da el Señor, Dios te da la fe, un grado de fe. A cada uno le da cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, un grado de fe. Y como Dios te ha dado esa fe, por allí vamos a empezar, por el grado de fe o la cantidad o muy grande o poca que tengas, pero la tienes. Por allí vamos a empezar y le vamos a agregar virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la disposición de hacer el bien todo el tiempo. La virtud es la capacidad de hacer el bien. Luego a Bueno, esa virtud le vamos a agregar entendimiento. El entendimiento es permitir que el alma participe en la mirada de Dios. O sea, vamos a tener un entendimiento desde la palabra de Dios por revelación del Espíritu Santo. Meditemos en la palabra y eso nos va a traer a nosotros entendimiento. Señor, dame entendimiento. Señor, dale entendimiento a fulano de tal, mis hermanos. En la meditación, Dios trae el entendimiento porque el entendimiento es lo que le permite al alma participar en esa mirada de Dios. Al entendimiento le vamos a agregar dominio propio. Y cuando tenemos el entendimiento ya, como les he dicho, que es la mirada, mirar como Dios ve, entonces a eso le vamos a, porque hay muchas personas que nos gloriamos. Cuando empezamos a tener revelación, empezamos a tener la mirada de Dios y empezamos a tener nuestra alma conforme a como Dios mira, entonces nos gloriamos. No, mis hermanos, vamos a agregarle a ese entendimiento, le vamos a agregar dominio propio, que es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Entonces, a ese entendimiento que ya Dios nos lo ha dado a través de vivir en virtud, le vamos a agregar dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le agregamos, mis hermanos? Constancia. Le vamos a agregar constancia, mis hermanos. ¿Qué es constancia? Es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. O sea, lo mismo, no es mañana, no es pasado, no son los domingos nada más, no es el sábado que me tengo que conectar con Visión al Mundo. No. Todos los días, mis hermanos, constancia, determinación a hacerlo siempre de la misma manera. ¿Cuál es la misma manera? No quiero decir que sea la misma manera, sino siempre de la misma manera como Dios ya lo ha establecido en nuestra palabra, constancia. A la constancia, mi hermano, le vamos a agregar devoción a Dios. Pero vamos a hacerlo siempre, pero la constancia, devoción a Dios, la devoción a Dios es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. No quiero decir con esto que nos vamos a retirar del trabajo secular. Bueno, si papá nos lo dice, no lo hacemos. No quiere decir que nos vayamos a dejar a los niños sin comer, porque no, tengo que servir al Señor. No. Entregarle la entrega de manera total al servicio de Dios, mi hermano, es criar a nuestros hijos según Dios, trabajar en lo secular según Dios, hacer las cosas perfectas como si fueran para papá y no para el hombre, andar según Dios, ayudar a las personas en la calle según Dios, o sea, hacerlo todo al servicio de Dios. El servicio de Dios no es solamente en la iglesia, mi hermano. El servicio de Dios es vivir por Él y para Él, en todas las cosas. Ay, no, tengo que atender a mis niños, atiéndelo según Dios. Tengo que salir con una amiga a tomar un café, haz con ella, pero según Dios. No la dejes vacía. Entonces, a esa devoción a Dios le vamos a agregar lo que más me encanta. Bueno, todo me encanta, pero esto me llama mucho la atención. A la devoción a Dios le vamos a agregar el afecto fraternal. El afecto fraternal, mi hermano, es el afecto que existe entre hermanos, que extienden a los demás de manera integral. Vamos a querernos como hermanos, no solamente hermanos biológicos, sino hermanos espirituales, todos somos hermanos. Lo que hizo Jonathan ayer, que me dedicó un valioso tiempo de su día en ayudarme a hacer una situación que tenía con mi ordenador, de verdad que eso a mí me llenó el corazón. Mira, lo visualicé como alguien, de verdad, una persona muy dispuesta y es un acto de amor.
para nosotros los hermanos. Eso se llama, mi hermano, amor fraternal. El amor fraternal incluye a familia biológica, amigos y al prójimo. Tenemos que agregarle a esa devoción a Dios el amor fraternal. Y el amor fraternal le vamos a agregar el amor. Perdón, afecto fraternal le vamos a agregar el amor. Este amor es el amor ágape, que es desinteresado, incondicional. Cuando amamos con este tipo de amor, buscamos darnos a nosotros mismos en nombre de otra persona. Un ejemplo de esto lo hizo Jesucristo en la cruz. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros y obediencia al Padre. Y el otro ejemplo está en Juan 3:16. El acto de amor que hizo Dios, ¿para quién? Para nosotros. Y usó a alguien, a Jesucristo, para la libertad, para el perdón de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. De tal manera, fíjense, este amor que le estoy hablando yo aquí es un amor incondicional, es un amor ágape, que tenemos que actuar siempre de esa manera, mis hermanos. Y estos dos ejemplos les puse. El amor ágape, de tal manera Dios amó a nosotros, porque no hubiese al mundo, Dios nos amó a todos nosotros, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo unigénito, el único Él, engendrado en Él, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. Es algo maravilloso porque tanto Jesús como Dios mostraron su manera de amar. Nosotros, a todo esto que les hablé, le vamos a dar al final, le vamos a agregar amor, pero el amor ágape. El amor que no me importa si Elina no es mi hermana biológica, pero yo le voy a hacer a ella un acto de servicio según la voluntad de Dios. Ese entregarme, ese darme a mis hermanos, porque Dios lo ha establecido en su palabra. Entonces, mi hermano, yo ya he culminado, pero les voy a dar esta como una estocada. Ya nos fue entregada la llave. Hemos entrado al reino de Dios. Quitemos las vestiduras viejas, pongámonos las de Dios. Cambiemos nuestra manera de pensar. Y cada vez que vengan esos pensamientos, porque Satanás no nos va a dejar tranquilos, eso sí les digo. Y me duele mucho, no me duele, me es un poquito incómodo venir a meter a este Señor aquí en algo tan maravilloso, tan hermoso, pero es la verdad, mis hermanos. Él no nos va a dejar. Pero cuando vengan esos pensamientos a atacar nuestra mente o a hacernos dudar, no lo permitamos, llevemos atado a la obediencia de Cristo Jesús inmediatamente. Y después que lo atemos y lo llevemos a la obediencia de Cristo Jesús, entonces vamos a llenar ese hueco, ese vacío con la palabra de Dios. Y declaremos la palabra de Dios constantemente, mi hermano, para que ustedes vean que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las cosas que aún no sabemos que necesitamos, pero Dios sí sabe que las necesitamos, vendrán por añadidura. Entonces ya vendrá económicamente hablando y espiritualmente hablando, todo nos será añadido, porque somos hijos y no de cualquiera. Somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, el Creador de todo. Somos hijos, no somos amigos. No somos conocidos, somos hijos, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Mis hermanos pueden cerrar sus ojos allí donde están. Señor, te doy gracias por este tiempo, papá. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que se conectaron. Señor, creyendo, Padre Santo, en lo que tú puedes añadir en cada una de las personas, Señor, que se ponen al frente, Dios mío, a impartir tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, añadiendo cada día más entendimiento a cada una de las personas, Dios mío, que tienen tus llaves, Señor, que están en el reino, Padre Santo, mi Dios, y están, Padre Santo, como perdidos, que no saben qué hacer, Señor. Tu palabra, Dios mío, métesela, Señor, conéctala, Padre Santo, en su corazón y en su mente, Padre mío, mi Dios, para que ellos puedan ser, mi Dios amado, juntamente, Padre, con Cristo, herederos, coherederos de lo que tú has, Señor, mi Dios, establecido para el Señor, Padre Santo. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ahora los ojos sean abiertos, Padre, el entendimiento, Señor, los oídos, Padre Santo, sean abiertos, Padre Santo, y puedan ellos ver lo que tú les has entregado, Dios mío, y que puedan, Señor, experimentarlo, vivirlo, porque no solamente, mi Dios, tú les has traído la salvación, Señor, sino, mi Dios, mientras estén en este plano terrenal, que donde hay vida, hay esperanza, Señor, tú les has entregado muchas cosas para que ellos vivan en plenitud, papá. Que ellos puedan experimentar eso, que no vivan como
como esos hijos que pierden sus padres, como esos huérfanos, que no me venía la palabra, que ellos vivan como hijos del Eterno, que su padre nunca les va a faltar, porque aunque su madre y su padre le dejaren, con todo y eso, Dios los cogerá. Tenemos un Padre eterno quiere decir también que cuando nosotros partamos de esta tierra hasta el último suspiro de nuestra vida, vamos a ser suplidos por todo lo que Él nos ha entregado, todo lo que Él ya nos ha dado, pero no lo hemos nosotros experimentado de tal manera. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por cada uno de los que se han conectado, gracias por la vida de Jonathan y Grisel, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.